Alianza Segura. Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Lea conmigo, primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Esta es palabra de Dios, y el pueblo dice, amén. Ocupen sus lugares, por favor. Es cierto que el día de hoy se recuerda un hecho extraordinario, la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué recordar nosotros en Latinoamérica esa fecha? Porque es cuando nace la iglesia. Por eso cuando alguien dice, y lo digo con respeto y con mucha prudencia, cuando alguien dice que la iglesia católica es la más antigua y es la primera, están mal ubicados. La iglesia no nace como iglesia católica, ni siquiera nace con el nombre de protestante. La iglesia nace bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que se derramó en el aposento alto en Jerusalén. Por eso, cuando algunos de los que están aquí o los que han tenido la oportunidad de visitar la nación de Israel, y cuando el guía de turismo nos hace favor de llevarnos a donde está el aposento alto, para quienes tenemos la fe cristiana y creemos en el mover del Espíritu Santo, ese lugar representa un lugar extraordinario, porque fue en ese lugar donde nace la iglesia de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos en el monte de los olivos: quedaos en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén. Sin duda alguna, en el corazón de los apóstoles, en el corazón de los discípulos, había la urgencia de salir corriendo a gritarle a cuantos más pudieran que Jesús había resucitado. Sin embargo, Jesús, el gran maestro omnisciente que todo lo sabe, pasado, presente y futuro, sabía que ellos no podían salir simplemente con una noticia a flor de labios. Ellos tenían que llevar una unción extraordinaria, y eso solo lo producía la venida del Espíritu Santo, quien traería poder a la vida de estos servidores de Dios. Fue así que estas personas fueron al aposento alto y en obediencia esperaron pacientemente 3 días, 5 días, 8 días, 9 días, 10 días, y cuando quizás menos lo esperaban, sucedió lo que Jesús les había prometido. Pentecostés viene de la palabra pente, que significa 50, y esto tiene que ver con los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que con las fechas que nuestro calendario nos provee, hoy estamos cumpliendo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo recordamos celebrarlo los primeros días de abril. Y enfocar la atención a esta fiesta
no solamente es la iglesia evangélica, aún sin entenderlo bien, la iglesia católica también menciona acerca de esta fiesta. Y el día de ayer lo celebrábamos con nuestro sector Grijalba y diferentes iglesias de diferentes municipios. Y el pastor Enoch habló acerca de este Pentecostés histórico, de este Pentecostés bíblico, pero de este Pentecostés que tiene que ser una realidad en cada vida de cada cristiano. De nada nos serviría recordar hace 2000 años atrás. De nada sirve saber que está en la Biblia si no hacemos de ese Pentecostés nuestro Pentecostés. Y hasta el pastor Enoch hacía referencia a la lona que puso el sector donde dice: bienvenidos a mi Pentecostés. Cada uno debe tener su experiencia, porque fue allí en el aposento alto en el día de Pentecostés que la vida de los discípulos fue transformada radicalmente. El Pedro cobarde, el Pedro que negó a su maestro delante de los soldados enemigos de Jesús, el Pedro que negó y maldijo el nombre de su maestro ante una mujer, ahora ha recibido esa unción, ese bautismo. Bautismo es sumergir, impregnarse. Los que han tenido la experiencia del bautismo en agua, ha tenido que ser en algún lugar donde hay suficiente agua, de manera que la persona pueda sumergirse, empaparse. Y cuando sale después de ser bautizado, está totalmente impregnado del agua del lugar donde fue el bautismo. Bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo, es llenarte, impregnarte de esa unción que viene de lo alto. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta experiencia debe ser real en la vida de cada cristiano. Cuando suceda eso en tu vida, creo que puedo garantizarte que tu vida, a pesar de los obstáculos que presente, vas a ser un vencedor. Vas a poder ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Solo tienes que cuidar de cultivar, de alimentar el fuego de esa maravillosa experiencia. Allá en el templo, los sacerdotes tenían como una de sus funciones primordiales avivar el fuego de manera que no se apagara y estuviera encendido todo el tiempo. Eran los sacerdotes los encomendados a avivar el fuego. Usted tiene la responsabilidad de que ese fuego en su alma, ese fuego en su vida no se apague. Hay que avivarlo con oración, hay que avivarlo con ayuno, hay que avivarlo con alabanza, hay que avivarlo con la reunión entre los creyentes, hay que avivarlo con la predicación del evangelio y el buen testimonio. De esa manera su vida permanecerá como una luz en medio de las tinieblas, sin que su lámpara se apague y empiece a echar humo. Eso es el mover de Dios y del poder del Espíritu Santo. Mientras nosotros no logremos entrar al terreno de la obediencia, por muchas que sean las promesas de Dios, no seremos parte de ellas, porque la obediencia sí trae bendición. La desobediencia a medias o desobediencia total siempre traerá como consecuencia desgracia y maldición. Y si los discípulos que estaban en el aposento alto recibieron la bendición que Jesús les había prometido a través del derramamiento del Espíritu Santo, si ellos pudieron recibirlo, escuche porque lo voy a subrayar, si ellos pudieron recibirlo, si se hizo una realidad la promesa del Padre y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, fue gracias a su obediencia. ¿Gracias a qué?
Alguien grítelo fuerte, que lo escuchen los que nos están viendo por la televisión o la radio o algún otro medio de comunicación. ¿Gracias a qué? ¿Lo puede hacer más fuerte? Obediencia. Si ellos no hubieran atendido exactamente las órdenes de Jesús cuando se elevó, cuando ascendió del Monte de los Olivos a la ciudad celestial y les dijo: quédense, no se muevan, váyanse, métanse, estén ahí hasta. No les dijo 3 días, ni 8 días, ni un mes. Le dijo: obedezcan y quédense ahí. Puedo imaginarme, la Biblia no lo dice, eran 500 las personas aproximadamente que vieron la ascensión de Jesús y que escucharon: vayan, quédense, no se muevan, enciérrense. Puedo imaginarme 120. Tal vez no me atrevo a pensar que fueron los 500, pero a lo mejor 300, que emocionados de lo que habían escuchado corrieron al aposento alto y se encerraron. Pero pasó un día, pasó 2 días y no pasó nada. 50 dijeron: ya Jesús se fue, nos engaratuzó, pero nada va a suceder. Y quedaron 250. Pasaron 5 días y se salieron otros 50. ¿Cuántos quedaron? 200. Pasaron 7 días y se salieron 50 más. ¿Cuántos quedaron? 150. 9 días y se salieron 30 más. ¿Cuántos quedaron? 120. Firmes, fieles, obedientes hasta. Quédense hasta. No sabían si era el siguiente día. Si lo hubieran sabido los que se salieron el 9º día, tal vez se hubieran quedado. Pero no porque llegaron a 9 días tuvieron un poquito de eso. Porque la bendición viene a los que obedecen cabalmente. Y fue al siguiente día cuando esos 120 por su obediencia recibieron la bendición del bautismo del Espíritu Santo. Todas las bendiciones dependen y están condicionadas de nuestra obediencia. Tenemos que aprender cuál es la adoración que agrada a Dios. Pues es posible que tratemos de adorar a Dios y no le estemos agradando. Así sucedió con el rey Saúl. Abra su Biblia en 1 Samuel 15. Vamos a leer varios versículos para que podamos relacionar esta enseñanza. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Para que usted pueda ser un obediente cabal, usted debe estar siempre atento a las palabras de Jehová. ¿Le ha sucedido a usted que no cumplió lo que le estaban pidiendo porque no puso atención a lo que le estaban pidiendo? ¿Ha notado alguna vez que su hijo le trajo otra cosa en vez de lo que le pidió? ¿Le ha pasado? Lo mandó a traer, ¿qué cosa? Alguien ayúdeme. Un refresco de sabor y vino con un refresco común. Dijo: te dije que trajeras un refresco de sabor. Ah, es que yo creí que refresco. No puso atención. Y ese es un problema. Por eso Samuel está diciendo al rey Saúl: está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios no pasa en vano las cosas que suceden. Algunos creerán, y es cierto, Dios es sumamente bondadoso, súper misericordioso, extraordinariamente compasivo, pero no pasa por alto lo malo que se hace en contra de Él. No se puede jugar con Dios, señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Amalek es una ciudad. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl el rey a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó el rey Saúl a Agar, rey de Amalek. Al rey de Amalek, su nombre Agar, lo tomó vivo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: qué terrible, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué palabras tan duras las de Dios cuando dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl sabe su delito, y ahora, cuando sabe que Samuel va a venir, Saúl se adelanta para levantar un monumento. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Y el rey Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Se está amarrando el dedo el rey. El pueblo trajo lo más gordo y lo vamos a sacrificar a Jehová tu Dios. Pero no te preocupes, profeta, destruimos todo lo demás. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve,
Destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y el rey Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y el profeta Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se agarró de la punta de su manto, y su manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esta es palabra de Dios. Lo que aprendemos en esta historia y en muchas más, que la Biblia está llena de este tema, es obedecer, es obediencia. Y la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda. Obediencia es acatar lo que establece una norma o ley. Acatar es prestar atención, es guardar los mandamientos, escuchar la voz de Dios. Sacrificio tiene que ver con una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento y obediencia. Sacrificio es dar una ofrenda para pedir un favor. Hoy estas son las dos palabras que interesan a nuestras vidas: obediencia y sacrificio. Para que el sacrificio sea grato ante Dios, debe ir acompañado de obediencia. Si el sacrificio ofrecido a Dios no va acuñado con la obediencia, este no es agradable a Dios. En nuestro día, nuestros sacrificios tienen que ver con nuestras reuniones de alabanza, a los que llamamos cultos. Nuestros sacrificios tienen que ver con nuestros cánticos para nuestro Dios Padre. Tiene que ver con nuestras oraciones que elevamos a Él. Tiene que ver con nuestras ofrendas que consagramos para Él. Pero ¿cuál es el principio para que esto sea agradable a Dios? La obediencia. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que pudiéramos hacer. De hecho, la rebeldía es el principio básico de Satanás y de este mundo gobernado por él. La obediencia es el principio básico de los hijos de Dios. Quien pertenezca al reino de Dios tendrá que tener el fundamento inamovible de la obediencia. ¿Estás en el reino de Dios? ¿Estás caminando por el camino estrecho? No pierdas tu tiempo viviendo en desobediencia. ¿Quieres estar en el reino de Dios? Fundamenta tu vida con la obediencia. ¿Está escuchando? ¿Estamos oyendo?
La obediencia no es solo la sujeción a la ley externa, sino el rendir la voluntad a la voluntad de otro. Así pues, la obediencia a Dios es el reconocimiento en el corazón de su soberanía, de su derecho a ordenar, y mi deber es cumplir. Muchos hemos aceptado a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Anoche lo escuchábamos en los labios del pastor Enoch. Hay gente que es cristiana por la convivencia fraternal que hay en esta agrupación. Algunos son cristianos porque de alguna manera se sienten cómodos al pertenecer a esta agrupación, pero no porque reconozcan a Jesucristo como Señor de tu vida. No solo debe ser el Salvador, tú debes rendirte a Él y reconocerlo como tu Señor. Como cristianos no necesitamos aprender más. Necesitamos empezar a obedecer lo que ya hemos aprendido. ¿Están aquí? Reconozco que somos una congregación que nos falta profundizar en muchos temas escatológicos, teológicos. Somos una congregación donde, comenzando con su pastor, no soy de las personas que complica el entender la palabra del Señor con la raíz etimológica, con el hebreo, el griego, el arameo. Y quizás esta sea la razón por la que algunos creen que nosotros somos carentes de enseñanzas bíblicas. Lo que arde en mi corazón y me preocupa tanto es que seamos una iglesia capaz de obedecer lo que ya hemos aprendido. ¿Para qué seguir amontonando conocimientos si en las cosas básicas no somos obedientes? Que parecen simples, que parecen sencillas, pero que llegan al terreno de la desobediencia. Quienes han caminado conmigo durante todo el ministerio pastoral y los que se unen a momento saben y pueden de alguna manera, sin equivocarse, a decirme que soy un pastor radical. Porque he entendido que lo que la Biblia enseña hay que obedecerla tal cual está. Y esa es mi preocupación. Espero nadie se ofenda. Y si viniste hoy y estás oyendo, es porque Dios te está dando la oportunidad de escucharlo una vez más. Hermanos, la gran mayoría sabemos a qué horas comienza nuestra reunión de adoración a Dios. ¿Alguien dice amén a eso diciendo sí, pastor, sabemos? ¿A qué horas venimos? ¿A qué horas venimos? Aleluyita. ¿Cuántas cosas sabemos que debemos hacer y no las hacemos? ¿Cuántas cosas sabemos que debemos hacer y no las hacemos? Por eso subrayaba esto: como cristianos no necesitamos aprender más. Necesitamos empezar a obedecer lo que ya hemos aprendido. Examínate. La gran mayoría de los que están aquí, sin duda alguna, pasaron por el salón de discipulado antes de bautizarse. Y ahí aprendieron cosas fundamentales de la vida cristiana. ¿La estás obedeciendo? Solo recuérdalo. Ni siquiera te sientas señalado por lo que el pastor está diciendo. Júzgate a ti mismo. Juzguémonos nosotros mismos
y analicemos si realmente estamos obedeciendo a lo que ya sabemos que debemos obedecer o simplemente no lo estamos haciendo. La obediencia es lo que más agrada al Señor. No me va a dar el tiempo para tocar los puntos, todos los puntos que de alguna manera nos enseña esta historia del rey Saúl y Samuel. Pero en primer lugar, no trates de adaptar la voluntad de Dios a la tuya. Saúl trató de adaptar la orden de Jehová como él lo entendió mejor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. ¿Qué había dicho Dios? Destruye a Amalek. Todo, hasta los niños de pecho. Nada debe quedar de Amalek. Y Saúl perdonó a Gad. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado, sí lo destruyeron. El Señor, por medio de Samuel el profeta, había sido claro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y burros. ¿Fue clara la orden? Saúl sabía que era su responsabilidad obedecer. Y como rey, hacer que se obedeciera. No importa que al pueblo se le antojara una cosa mejor, si es verdad lo que dice Saúl. Porque Saúl, cuando lo confrontan, dice: es que el pueblo creyó que era mejor traer esto engordado para... Saúl tenía la responsabilidad de obedecer y hacer obedecer. Por eso algunos se han molestado conmigo, porque por ahí de repente algunas corrientes ideológicas, religiosas, doctrinales: pastor, ¿y por qué no lo hacemos así aquí? ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo acá? Si allá lo hacen así. Porque yo tengo una orden para obedecer a Dios, y a mí me toca hacer que el pueblo obedezca lo que Dios ha establecido que hagamos. Aleluya. A su nombre. A menudo le ofrecemos a Dios una obediencia parcial. ¿Seré yo maestro? Muy recurrentemente le ofrecemos a Dios una obediencia parcial. Queremos escoger los mandamientos que nos gusta obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, ignorando aquellos que consideramos irrazonables, difíciles, de alto precio o no populares. Por ejemplo, voy a ir a la iglesia, pero no diezmo. ¿Qué pasó? Como que se sumió la silla, ¿no? Eso nos pasa muy a menudo a la gran mayoría. Solo obedecemos lo que queremos obedecer y lo que no, simplemente no. Y ahí está un ejemplo que ya no canta más claro un gallo chiapaneco que toma pozol de cacao. Voy a la iglesia, pero no diezmo. Voy a leer la Biblia, pero no voy a perdonar al que me ha lastimado. Sin embargo, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Aleluyita. Por eso debe preocuparnos. Por eso yo mismo se me mueve el tapete. Porque sé que un día voy a estar delante de aquel a quien no apantallo
con mi trabajo ni las cosas que hago. Delante de quien nadie puede esconderse. Y escrito está que muchos dirán en tu nombre: hicimos esto y aquello y lo otro. Y él dirá: no os conozco. Tenemos que caminar siendo cuidadosos con nuestra obediencia cabal. Esto da el margen para pensar y decir: de verdad que está difícil. ¿Para qué seguirle si yo estoy por la calle de la amargura? Solo déjame decirte algo, que si estás aquí y aún permaneces aquí, es porque Dios de verdad te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo que tú tienes que poner de tu parte. Él ya te trajo. Él ya hizo el mayor milagro de sacarte del lodo cenagoso, de donde nada ni nadie te pudo arrancar. Él ya lo hizo. Lo más difícil ya se hizo. Y ya que estás en tierra firme, ya que fuiste sacado del muladar y estás sentado entre príncipes, pongamos un poquito de nuestra parte para ser obedientes. Aleluya. La obediencia a medias es el peor enemigo de la obediencia. ¿Cuántos quizás nos sentimos tranquilos con venir, pero venimos tarde? Y no porque no pasaba la combi, sino porque a vos se te antojó venir tarde. Aleluyita. Y sé que algunos dirán: ve, que se conforme que vine. Agradecido debería estar que traje mi diezmo para que coma. No lo traigas. Si las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, el Padre las alimenta, así alimentará Dios a su siervo. Y ahí le voy. Porque si tal vez trajiste tu diezmo y lo estás haciendo bajo circunstancias de desobediencia, ni aceptado es ante Dios. Sí, así es. Así es este asunto. Así es este camino. Por eso el camino es estrecho y pocos son los que caminan por él. Pero vuelvo y repito, para que el diablo no encuentre rendija de meterte una idea de decir: hasta aquí se acabó, bye bye pastor, nunca más me vuelve a ver. Me va a doler, pero quien va a recibir la consecuencia sos vos. Lo que yo puedo decirte con todo amor y mi corazón es: échale, sí se puede. Ya estás aquí. Ya estás en tierra firme, ya no estás en el lodo cenagoso. Vamos, sí se puede. Sacúdete todo aquello que sea desobediencia, que no es agradable a Dios, que no es agradable a Dios, que no es agradable a Dios. Aleluya. Qué interesante es retomar esta enseñanza. Todo tiene que ver con el fundamento de la obediencia para tener bendición. La llave que abre las bendiciones de Dios se llama obediencia. Y en la obediencia Dios trae y cumple sus promesas. A su nombre,
Solo me quedan unos segundos para los que nos ven por la radio. Yo quiero dirigir estos segundos a ellos. La primera obediencia que usted tiene que acatar, estimado amigo, amiga, y los que están aquí en el templo Jesús es el Camino, a través de las redes sociales, es escuchar atentamente la voz de Dios que te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Para tú lograr la paz de Dios, es escuchar su petición: dame, hijo mío, tu corazón. Cientos y miles de los que estamos aquí un día obedecimos a ese llamado, abrimos la puerta de nuestro corazón, le entregamos nuestra vida a Jesús y hoy estamos aquí luchando por alcanzar la vida eterna. Usted también puede hacerlo. ¿Quieres entregar tu corazón a Dios ahora? Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, gracias por amarme. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida entera, Señor. Por favor, cámbiame. Reconozco que el pecado deformó mi vida. Jesucristo, esperanza segura.